a todos y a todas. Acá estamos en De Médicos, Poetas y Locos, todos tenemos un poco. Viene a visitarnos Eugenia Beckeris, una artista visual con una característica especial que tiene que ver con imaginar lo inimaginable, en poder poner palabra a aquello que no se puede nombrar. Vamos a meternos con ella en este tema. Hola Eugenia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Graciela? Bien, para que los que nos están viendo te puedan ir conociendo, sí. Me interesa mucho que empecemos a contar un poco desde dónde vos te metés en el arte, como elegís la escultura, la pintura, pero a eso le das un sentido particular. Contanos un poco. Bueno, en realidad la elección fue, te podría decir, casi la única manera de salir de un territorio que me tocó habitar en mi familia primaria, donde una familia que venía de Europa después del Holocausto, mis padres, y habían perdido, asesinados por el nazismo, a toda su familia completa, tanto mi padre como mi madre. Perdieron a todos los suyos en la época del terrorismo nazi y llegaron a la Argentina, se conocieron aquí y crearon una familia, pero con una dificultad que fue no encontrar una palabra para nombrar aquella tragedia que los privó de tener una vida sencilla como cualquier otro. Sí. Y en ese contexto, en esa familia, sin una palabra para nombrar la tragedia, crecimos mi hermana y yo. Sí. Para salir de un territorio que está atravesado por el silencio y donde no hayas el nombre de la tragedia que signa tu destino, que atraviesa el destino de toda la familia, te podré asegurar que el desafío de salir de ahí es bastante complicado, primero porque no sabés que estás buscando la salida, tampoco sabés que estás atravesada por el silencio, lo que sí sabés es que tenés un montón de señales que confirman que hay algo que está mal, y en ese malestar no estaba acompañada por mis familiares porque ellos no tuvieron ese registro. Sí. Por lo tanto, ese registro, como yo lo tenía tan nítido, no podía de ninguna manera renunciar a él. Y entonces, durante toda mi vida de joven, mi objetivo fue, después me di cuenta, dejar ese territorio blindado del silencio, salir de ahí y empezar a buscar y a ponerle nombre a las cosas que no lo tenían. Pero para ese proceso, la dificultad, todo esto que te digo lo sé ahora, ¿no? Sí. La dificultad con la que te encontrás es que no existe información del exterior, de ese universo del silencio, que es muy distinto al silencio civil. Es otra realidad que se instala allí, porque ni siquiera es voluntaria. Es una herida que deja el genocidio en la subjetividad de quienes descienden y son descendientes directos o cercanos. Sí. Entonces, el conocimiento de los académicos, el conocimiento de los docentes no te llega porque vos lo que estás buscando es ponerle nombre a tu propio dolor. Entonces, nada de lo que te digan te puede ayudar. Vos tenés... obviamente que en mi caso particular sí tuve una gran ayuda por todo el trabajo terapéutico que hice para salir de ese malestar y encontrar y empezar a construir sentido. Y en esa construcción me encontré bueno, a través del arte, con una obra que titulé El Secreto, encontré la estrategia para salir de ese territorio blindado. Lo que debe haber sido hacer esa obra. Fue tremendo. Porque es una obra impresionante. Fue tremendo por muchos motivos. Fue tremendo porque en algún momento creí que no iba a poder salir de ese silencio. Fue tremendo porque cuando empezaron a aparecer las imágenes de la obra que surgieron en una pesadilla, digamos, el disparador a esta salida fue una pesadilla en la cual una pared interminable hacia el horizonte estaba poblada de rostros de barro. Esa imagen la tomé como boceto, te podría decir, y acompañada por la persona que me acompañaba terapéuticamente en ese momento, comencé a construir esa imagen y la hice real.
real quiere decir concreta, y la presenté al Centro Cultural Recoleta en el mes de diciembre de 1994, a pocos meses antes del atentado de la AMIA. Lo que pasó al presentar esta obra, que hablaba de un lugar de recordación de los muertos, justo tan simultáneamente al atentado, tuve que aclarar, y que fue algo inútil, pero bueno, lo hice igual, que mi obra no estaba motivada por el atentado, sino que mi memoria iba más atrás, y en realidad lo que sucedió cuando la obra se inauguró en julio de 1995 en el Centro Cultural Recoleta, con 7 paneles que, bueno, ya los van a ver porque traje las imágenes. Sí, los van a ir viendo. Fue que muchos grupos se vieron identificados en esa metáfora, tanto la gente de la Shoah, del Holocausto, como los familiares de las víctimas del atentado de la AMIA, y la gente, muchos grupos de la dictadura, familiares de gente desaparecida, también vieron en esa construcción una metáfora que resonaba en ellos, y ahí a mí se me abrió también un camino, porque me di cuenta que había podido construir una metáfora abierta, que era lo que realmente me interesaba hacer. En realidad me encontré con ella y lo festejé, sería, ¿no? Y tenés también en esta búsqueda, siempre abriste vos, sumaste, juntaste, no solo desde el arte, sino también con otros representantes de otros lados, y es me parece que es importante esta visión que vos tenés de la herida que deja el genocidio, ¿no? Sí, una de las apuestas más profundas y en la que tengo una absoluta convicción es que aquellos que venimos de estas historias, para poder transmitirlas, tenemos que lograr construir una conversación con otros. Y tenemos además que poder aprender, que no es que tenés que aprender porque el corazón lo tenés abierto, a dolerte con el dolor del otro. Si vos quedás enfrascado y encerrado en tu propia tragedia, no tenés ninguna posibilidad de transmitirla. No podés empezar a hablar porque no aprendiste a escuchar. Entonces, en esta certeza, que la sigo manteniendo, he construido foros de intercambio para que grupos que vienen de distintas memorias puedan dialogar sobre sus experiencias y encontrar similitudes o resonancias en cómo fueron encontrando estrategias para salir de esos territorios. Porque me parece que es de ese modo que vamos a poder hacernos más fuertes, podríamos decir, y humanizarnos además, ¿no? Eso es un poco lo que... También vos viajaste, ¿no? Has estado en foros, te quiero decir, internacionales, en otros lugares, has llevado tu obra que la ha visto un público distinto. Sí. ¿Qué experiencia tenés de cuando las mostrás? Mira, los viajes fueron, la verdad que se sucedieron a partir del año 2004, viajé, estuve en un encuentro internacional en Honduras, estuve en una, digamos, voy a nombrarlos porque fue disparado por esta obra que me tomó de rehén, digo yo. Y estuve también en México, estuve en Polonia. Tuve una experiencia que fue bastante conmocionante porque fui nombrada jurado internacional en una trienal de arte en Polonia, que esto abre también un poco para hablar, si podemos, un poquito de la ex-ESMA. En Polonia, en un espacio de un campo de exterminio que está intacto porque no pudieron hacerlo desaparecer los victimarios, que está en la ciudad de Lublin, que es una ciudad rural, cerca de Varsovia, 100 kilómetros de Varsovia, la capital de Polonia. Se hicieron durante muchos años trienales de arte en las barracas de este campo de exterminio, en el cual trabajé durante 4 días como jurado internacional con otra gente que vino de Croacia, Alemania, Austria y Polonia. Y mi obra estuvo también exhibida en fotografías durante 4 meses en ese lugar. El día que inauguré la obra, el video que acompaña la obra fue traducido al polaco. Fue bastante raro porque yo escuchaba el video en castellano, subtitulado en inglés y dicho en voz alta en polaco. Era como, era increíble. Cuando terminó la inauguración de esa muestra, que fue tremenda para mí, porque fue la primera vez que pude hablar
de mis muertos y de nuestros muertos, y no solo de los míos, se acercó una mujer muy chiquitita, muy bajita, con un ramo de flores y me dijo, yo soy la única niña sobreviviente de este campo. Y yo siento que esta obra la hice con Eugenia. Bueno, yo trataba, no podía, mi alma se me salía, ¿viste? Era imposible contenerme. Bueno, nos abrazamos, estuve llorando, lloraba, estaba realmente totalmente, era imposible manejar la emoción. Y bueno, realmente la obra estuvo exhibida 4 meses en ese lugar. Y bueno, esa fue una de las experiencias más tremendas que recuerdo. Pero luego de un tiempo, las nuevas generaciones de este campo de exterminio, que eran simplemente asistentes, tomaron el poder de este lugar y descartaron el arte. No lo incluyen en este momento y trabajan solamente los testimonios y la historia. Porque se centraron, digamos, en el riesgo que corríamos nosotros con el arte allá adentro, era que ese espacio que tenía un significado tan tremendo se banalizara. Si bien el arte trae, como estamos viendo acá, un discurso muy importante para poblar de sentido la tierra arrasada y para recuperar la imaginación, que es tan importante para poder crear y conocer, en estos espacios del horror algo pasa, es muy difícil abordar estos espacios. Y en el caso de los espacios de Europa, la Shoah terminó en el año 45. Por lo tanto, el desafío para poder abordar estas heridas que dejó la guerra en distintos países, les ha tomado a quienes se han ocupado de este tema tan doloroso casi 60 y pico de años para ver qué hacen con esto que quedó ahí, de esta espantosa huella del pasado. Y tuve además la oportunidad, porque te podrás imaginar que después de haber abierto las puertas de este infierno, yo no paré de estudiar, para mí era un trabajo militante, o sea, ¿no?, de transmisión. Lo que pude ver es, al recorrer los campos, porque hice marchas y fui a estudiar a Israel también, lo que pude ver es que los espacios vacíos en Europa, donde ha quedado, digamos, el rastro del horror, son los espacios que a vos te permiten, te estoy hablando solamente de un viaje, yo no soy una investigadora del tema, pero son los que emotivamente te permiten intuir que lo inabordable del tema sería, ¿no? Yo lo que creo que sucede con estos espacios es que, como es inédito, el genocidio es un crimen casi perfecto, porque el genocida lo que intenta hacer no solamente matar a las víctimas, sino que es dejar fuera del mundo a los que desaparecen, por eso llevan ese nombre, los saca de la posibilidad de que sus familiares puedan darle sepultura y por lo tanto quiebran la cultura humana, y por otro lado apuestan digamos, a la negación del hecho para desaparecer las huellas de su propia responsabilidad y de las víctimas, dejan lo que algunos filósofos llaman una ruina sin resto. Eso es lo que resta del siglo XX como símbolo. Entonces, para abordar esa ruina sin resto desde el arte, para volverlo visible y para acompañar el duelo social, para que se pueda acompañar con esas imágenes y acompañar a que la sociedad pueda acompañar ese duelo, además de los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes, desde ya sus testimonios que son irreemplazables. El trabajo es un trabajo de muchísimo tiempo de elaboración, de muchas dudas, de muchas equivocaciones, de abordajes desde lo conocido, porque uno no tiene por qué saber qué hacer con esto, ¿no? Vamos a detenernos ahí. ¿Cómo no? Y volvemos en un ratito.
Bueno, seguimos hablando con Eugenia y el vacío que nos invita a la historia a ver qué hacemos con él. Eugenia, luego de todo lo que hemos compartido, estamos acá ahora en la Argentina y vos tenés ahora una propuesta en la ex-ESMA, en el Conti, en el Haroldo Conti, de unas mesas que se están armando. Contá un poco esto. Sí, te cuento un poquito, hago una pequeña reflexión sobre algunos años atrás. Dale. Cuando me invitaron a las primeras charlas que se hicieron en el Centro de la Cooperación. Quizás hubieron otras, yo es la primera a la que asistí, donde asistieron sobrevivientes de la ex-ESMA, familiares, madres, abuelas, y hubo un intercambio, un diálogo. Habían anotado una serie de puntos que querían trabajar, recién se abrían las puertas, y yo sentí en ese momento que si bien yo estoy atravesada por la dictadura, como toda mi generación, lo estamos todos, y ha dejado una herida insondable en nuestro imaginario, en nuestro país, que por suerte estamos reparando, sentí que ese debate estaba en carne viva en los sobrevivientes y en los familiares, y que si bien yo pertenecía a esa generación, yo tenía que tener el mayor de los respetos por su palabra. Entonces, en ese momento lo que hice fue sentir que ese debate iba a llevar muchísimo tiempo, porque yo participé durante muchos años como voluntaria en el Museo del Holocausto en Buenos Aires, y conozco las internas, idas y venidas del Museo del Holocausto. Son complicadas porque el Museo del Holocausto es una institución donde se debaten un montón de internas que exceden la temática de la memoria y que son inevitables, como los temas de poder, vedetismo, pulseadas y muchos temas complejos que son inevitables, humanos, y que se despliegan en una institución que tiene larga data, porque el Museo de la Shoah, el Museo del Holocausto, hace mucho tiempo que existe y viene de una tragedia, como te dije antes, que terminó hace mucho tiempo antes. Entonces, con respecto a la ex-ESMA, lo que yo comencé a sentir, después de esa conversación y muchas otras cosas que pasaron, es que es un lugar realmente inabordable por lo que oculta, por lo que encierra. Es la escena del crimen, es el lugar que encierra las torturas y la muerte, los vuelos de la muerte, la apropiación de niños, la desaparición de personas. Sabemos que muchos de sus responsables están todavía dando vueltas, sabemos que muchos, por suerte y por la lucha de este gobierno y de los organismos de derechos humanos, están siendo juzgados por genocidas, que también es un debate sobre este tema. Aún así, hay mucho por dolerse y muchas heridas por cerrar. Lo que a mí me preocupa, pero es una preocupación que está basada en el respeto también de los tiempos que van a correr para que este espacio, si alguna vez puede ser abordado, lo sea. Yo creo que la actitud que existe hoy acá de poblarlo de vida es una actitud absolutamente legítima, valiosa, pero siempre tengo un poco la sensación de que poblar de vida ese lugar es primero saber qué pasa ahí, qué pasó ahí, y digamos, y lograr hacer justicia. Es un riesgo. Es un riesgo inevitable. Sí. Hay algo que me viene ahora a la memoria y lo quiero largar, porque siempre me impactó de tantas cosas que vos has hecho. Me gustaría que lo cuentes brevemente. Ay, a ver. Brevemente. ¿Qué es tu experiencia con las manos y los jóvenes de las comunidades, no sé si era de Honduras? Porque eso es muy impresionante. Me estoy acordando de tantas cosas que haces. Pero así brevemente. No me acordaba. Brevemente. Bueno, esa fue una experiencia impresionante, te digo. Fue, yo creo, no sé si la puedo llamar, fue una experiencia religiosa, no es la palabra religiosa, fue una experiencia espiritual absolutamente jugada de mi parte, porque yo llegué a un encuentro internacional de Honduras y para hacer un homenaje a los trabajadores de Honduras, y había decidido tomar los calcos de sus manos
y armar unos ladrillones para poblar el lugar que me habían adjudicado. Era un puente en la ciudad, a 4 cuadras de la casa presidencial. Entonces decidí trabajar con esos jóvenes estudiantes de un lugar que se llama Infop, que son trabajadores de la construcción, tomar sus manos, untarlos de vaselina, que es lo que evita que el yeso se pegue a sus manos, y sacar un calco con yeso. Era una experiencia muy jugada porque yo no sabía cuáles eran sus creencias, no sabía si me iban a dar sus manos, no tenía ni idea. Además tenía un tiempo limitado y tenía que construir esos bloques sí o sí. Si no, creo que me tiraban al océano. Entonces me acerqué a estos chicos, todos, muchos descendientes de las maras, chicos que vivían en casas que se llaman las tortas, en la montaña, que no tienen agua, no tienen luz, viven en una pobreza extrema. Me acompañaron 3 estudiantes de la Escuela de Bellas Artes. Te digo que me estoy emocionando un poco. Muy emocionante. Y bueno, pude obtener 20 calcos de estos jóvenes que se arriesgaron a mi decisión de sacar los calcos. Y yo les pedí que además pusieran sus nombres. Ellos lo que hicieron, muchos no sabían escribir. Entonces yo les decía, bueno, vamos a poner un pedacito de barro y escribimos, aunque sea, vos decime, yo lo escribo. Y bueno, pusimos ese pedacito de barro con el nombre, que era como la etiqueta, y ellos poblaron ese pedazo rectangular de barro donde colocaron sus manos de elementos de la tierra de su país, de la naturaleza. Vainas, semillas. Bueno, cuando terminé de construir digamos, de hacer todos los bloques, los teníamos que colocar en la pared y para eso me acompañaron otro equipo que lo empotró esas piedras en la pared, y aquellos que no querían participar, yo les decía, vos no vas a participar, cuando pases al lado del puente no va a estar tus manos y tu nombre para que se lo muestres a tus hijos. Bueno, en realidad participaron muchos chicos, estos chicos que estaban conmigo, que me acompañaron, que venían todos los días, porque trabajamos 8 o 9 horas en ese lugar. Cuando nos daban de comer a todos, ellos rezaban un rato largo. Entonces yo les pregunté por qué rezaban antes de comer. Y entonces ellos me contestaron, porque nosotros no comemos todos los días. Bueno, así fue la experiencia en Honduras con estos jóvenes, que cuando terminó, digamos, terminé de estar allí y vine, no podía hablar. Vos sabés que yo cuando quería hablar de esa experiencia no podía, porque me ponía a llorar. Era imposible recordarla sin ponerme a llorar. Porque cuando me fui, ellos se quedaron ahí. Y pude intuir en la situación en la que estaban viviendo, ¿no? Y este encuentro organizado por un lugar, se llamaba Arte para Todos, por los voluntarios de las Naciones Unidas, se proponía estar en contra de la violencia. Y cuando me hacían alguna entrevista yo decía, si hay exclusión, no hay nada que hacer. La violencia está ahí. Está ahí. Sí. A mí siempre me impactó los riesgos que vos corres. Quizás también tiene que ver con esta historia, porque hay riesgos, no solo los riesgos son de desaparecer o de ser víctima de desaparición, sino los riesgos de exponerte, que vos pones en tu pasión y en tu contacto con la gente. Siempre me llamó la atención cómo no temes al contacto, te mandás, como con los retratos que también hiciste de descendientes, ¿no? De los sobrevivientes. O sea, yo soy dibujante y dejé de dibujar cuando me metí en este proceso y digamos, de reparación de mi propia historia y a poder concretar el duelo simbólico. Y cuando terminó todo eso, todo ese proceso que me tomó muchísimos años de mi vida, decidí volver a dibujar. Entonces dije, voy a rendirles un homenaje con el lápiz a los sobrevivientes, porque yo pensaba, si yo no lo hago, es un poquito omnipotente de mi parte, ¿quién lo va a hacer? Sí. Y durante 5 años fui a dibujarlos a sus casas, iba con el lápiz y el papel a dibujarlos allí, casi más de 5 años. Y tengo muchas anécdotas de esta experiencia, y esta muestra
que incluyó también una madre de Plaza de Mayo que fue víctima de Auschwitz, sobreviviente de Auschwitz, que para mí era importante que estuviera para armar este trágico puente y demostrar que a cualquiera le puede pasar aquí lo que le pasó a tanta gente. Cualquiera, me refiero a alguien que viene como si las víctimas estuvieran categorizadas en grupos donde unas no tienen nada que ver con las otras, y esta mujer tiene en ella la pérdida de, digamos, la supervivencia de Auschwitz y la pérdida de su hijo en la dictadura. Y ella es madre de Plaza de Mayo, de la niña fundadora. Ella es Sara Rus. Sí. Bueno, con los otros sobrevivientes que también tienen historias tremendas que contar, hice una muestra de 17 retratos que, bueno, recorrió varias salas hasta el año pasado. Sí. Y luego de tantos años de estar dedicada a esto, todavía muchas veces vos expresás que te faltan elementos para poder decir lo que querés decir, como que esa profundidad de la que vos venís y que querés compartir en la obra, es esa insatisfacción que es motor, ¿no? Sí, es verdad. ¿Cuál es tu próxima idea? Tengo muchas ideas y creo que por lo visto todavía ninguna me ha tomado por completo. Además de la participación en el encuentro internacional del Conti, digamos el 5º encuentro internacional, que se llama Arte y Memoria, miradas a la historia reciente, he armado un colectivo de artistas y me presento a una mesa donde participa gente que viene de Brasil y de La Plata también, donde vamos a hablar de la ética de los límites éticos para poder abordar estos temas, porque los que venimos trabajando hace mucho tiempo en estos territorios tan duros, sabemos que hay un riesgo muy grande cuando uno no se conecta profundamente con estos temas, que es creer que cualquier cosa vale, y no es así. Esto no significa que uno proponga la censura, sino lo que se propone es pensar en la dificultad de poder abordar estos temas y en el riesgo de la banalización, que la banalización en definitiva minimiza el tema que tocas y lo silencia. O sea, es funcional el silenciamiento. Entonces, nosotros vamos a reflexionar sobre este límite que impone el arte, que es el riesgo de banalizar. Se llama Ética y Estética, los límites del arte en el abordaje del dolor. Ese es el título de la mesa. Ay, Eugen. Ya pronto recuperaré el oxígeno y me dedicaré a una nueva serie de retratos, pero es muy... es apasionante abordar estos temas porque, bueno, uno le conciernen y no es que los elegís porque decís, bueno, yo voy a hablar de este tema. No, los tomás porque tu vida va en ello. Entonces, es así, ese es el tema. La verdad, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la entrevista. Creo que va a ser un programa como disparador. Son esos programas que el que los ve sigue pensando y sobre todo sintiendo. Y lo que más me gusta es que van a poder ver las imágenes de tu obra. Bueno, muchas gracias. Que es lo más impactante. Gracias, muchas gracias por haberme invitado. Hasta luego, hasta la próxima.